el día de hoy voy a dar una pequeña introducción a lo que es la metodología Six Sigma, poder conversar un poco sobre la aplicación, algunas dudas que pudieran tener sobre la metodología, los procesos de mejora y cómo esta metodología se pone en práctica en algunas organizaciones que deciden utilizarla según la disponibilidad de recursos, aplicación práctica y necesidad de mejora que pueda tener. El contenido de la presentación, la primera pregunta es ¿cuándo debo pensar en Six Sigma en mi organización? Es una metodología que tiene una serie de requisitos, una serie de coyunturas y por lo cual debería ser analizada en un momento en el tiempo en el cual la organización esté lista para asumirla. ¿Cómo podría implementarla? ¿Qué recursos necesito? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo son los proyectos? ¿Y qué debo esperar en los primeros años? Así como algunos ejemplos de unas organizaciones que han aplicado Six Sigma y un ejemplo práctico rápido para más o menos entender cuál es la diferencia con otras metodologías. Vamos a comenzar hablando un poquito sobre Six Sigma en la organización. Yo creo que toda organización hoy en día habla de tener un sistema de gestión de calidad. Un sistema de gestión de calidad, algunos lo asocian solamente con el ISO 9001. Yo prefiero pensar que el ISO 9001 es más un sistema de aseguramiento con rasgos de sistema de gestión. Las organizaciones deciden adoptar en algunos casos sistemas de control específicos, las industrias alimentarias tienen el HACCP, algunas industrias en particular implementan, según el sector donde se encuentran, requisitos específicos, y lo que es el caso del modelo de mejora, uno puede optar, ya sea por un modelo oriental, más enfocado en círculos de calidad, Kaizen, un modelo Lean, orientado a lo que es reducción de actividades que no agregan valor, o pueden orientar hacia un modelo tipo Six Sigma, que es un modelo de mejoras de ruptura, como se llama la traducción, mejoras radicales dentro de la organización, que se maneja a través de proyectos. Muchas organizaciones dentro del área de mejora manejan otras teorías, como la gerencia de proyectos o la mejora de proyectos a través de la metodología propuesta por el PMI. También se puede hablar en lo que es planeamiento y programación, en la teoría de restricciones, el DBR, o aplicado en la teoría de restricciones por organización, etc. Hay varias alternativas. En el caso particular de Six Sigma, es una alternativa orientada específicamente a hacer proyectos de mejora en aquellos casos, primero, que la solución no sea conocida, segundo, que hay un potencial alto de ahorro, porque implica recursos costosos en la organización, y que tiene una particularidad que debe ser asociada a manejo de proyectos a través de olas de proyectos. Eso quiere decir que en el año se elige un grupo de proyectos fundamentales para la organización, donde realmente necesita ser mejorado, se dedican recursos realmente importantes, o sea, se cede probablemente al equipo de mejora los mejores recursos de la organización durante un año para que hagan uno o dos proyectos y esto logre realmente una mejora significativa. Esa es una primera diferencia radical con el Kaizen de círculos de calidad. Los círculos de calidad están más enfocados a un equipo continuo en el tiempo, en una misma área, donde la principal base del círculo de calidad son los mismos operarios de planta, que con herramientas básicas encuentran soluciones simples. Si hago la contraposición al Six Sigma, no es un equipo de línea base de operarios, es un equipo más de personal ejecutivo, profesional. No es en una sola área, sino es a través de las áreas, a lo largo de la cadena de los procesos, donde las mejoras no son utilizadas, no son logradas a través de herramientas simples, son logradas a través de herramientas un poco más complejas de análisis estadístico, y donde la principal diferencia es el uso del conocimiento del proceso más el análisis estadístico para determinar la causa raíz. Entonces, si yo tengo una organización que en algún momento su desarrollo en gestión de calidad todavía está recién implementando un ISO 9000, todavía no tiene implementado modelos de mejora, no tiene procesos estándares, sería recomendable arrancar por ahí, ¿no? Estandarizar la organización, lograr que los procesos ya tengan cierta estabilidad y aplicar Six Sigma como un elemento en el momento en el cual la organización tiene cierta madurez.
Caso contrario, Six Sigma va a tener una primera recesión, que no va a tener información, no va a tener procesos estables y va a utilizar la metodología, va a lograr ese resultado, pero no probablemente el nivel esperado como podría ser con una organización que ya esté un poco más encaminada. Entonces, dentro de esta metodología, las principales características es que se busca la satisfacción del cliente a través de la mejora de calidad. Se divide normalmente la mejora del desempeño desde 3 rubros: la reducción de defectos, la reducción de tiempos de procesos, de tiempos de respuesta, de tiempos de atención y la reducción de costos internos. Todos estos 3 enfoques se tienen que cuantificar, o sea, esa metodología tiene un esquema bastante pragmático para elegir un proyecto. Si el proyecto tiene un ahorro cuantificable, se elige y se desarrolla. Si el proyecto no tiene un ahorro cuantificable, no es posible ser seleccionado. En ese sentido, si uno habla de reducción de tiempo, por ejemplo, tengo que cuantificar cuánto beneficio me genera esa reducción de lead time. Puede ser complicado, sencillo, dependiendo de los procesos. Más sencillo es probablemente hablar de una reducción de costos internos, ¿no? Si la organización tiene muchas mermas internas que son filtradas antes de que lleguen al cliente, normalmente esto haría de que la organización de vista del cliente no tenga mayor problema de calidad, pero internamente está con un proceso que se está desangrando poco a poco, tiene muchos costos, muchos reprocesos, entonces ahí es mucho más rápido aplicar el Six Sigma para mejorar eso. Y el último de los casos es cuando la organización sí tiene defectos en vista de los clientes lo pueden sentir, obviamente ya hay cierto malestar en el mercado y se necesita una reacción rápida para reducir estos principales defectos. En ese sentido, el esquema de la metodología es lograr proyectos de 6 meses, donde se analicen los procesos y se pueda directamente enfocarse en aquellos que son los más impactantes en el momento. Entonces, en general, de alguna manera, el Six Sigma necesita cierta madurez, cierto enfoque pragmático, característica muy importante que las personas que se dediquen a esto conozcan los procesos a fondo. Es mucho más sencillo enseñarles algunos usos de herramientas estadísticas por medio de software que hablar probablemente de enseñarles el proceso, ¿no? Enseñarles el proceso puede demorar 1 o 2 años, enseñar la herramienta estadística a través del software puede demorar 1 o 2 meses. La diferencia del tiempo de respuesta es mucho más rápido. Hasta este punto me gustaría saber si tiene alguna duda, consulta sobre la metodología. He tocado un punto general, que por lo que la experiencia me dice normalmente tiene algunas preguntas y respuestas. Me gustaría ver si, Ricardo, tienes alguna consulta, por favor, comentarnos. Por el momento todo bien. Johnny. Siempre lo van a presentar. No distingue edad, no distingue realidad, sexo, no distingue nivel cultural, etc. En realidad todo. Entonces pensamos que ni siquiera una entidad... No sé si me puede repetir la pregunta, Héctor, creo, ¿no? No le escuché bien la pregunta. En todo caso, si es que tienen problemas con el audio, me pueden enviar un mensaje por chat y yo leo la pregunta y la respondo inmediatamente si tuvieran alguna consulta. O en la parte superior, al costado donde dice voz y video, hay una que aparece Q y A, preguntas y respuestas. También me pueden hacer la pregunta por ahí, pero lamentablemente no escuché muy bien el comentario. En todo caso, como les digo, pueden hacer doble clic en mi nombre, escriben la pregunta y yo la respondo mientras va llegando, si no, vamos avanzando. Uno de los primeros puntos que necesitamos en la metodología es seleccionar los proyectos o los elementos más críticos. Y para eso, la metodología habla de 3 métricas claves: tiempos de ciclo, costos y nivel de defectos. Cada uno de estos 3 elementos se maneja como un programa de proyectos. El conjunto de estos 3 elementos forma lo que se llama el portafolio de proyectos Six Sigma.
Entonces, una organización puede tener un portafolio compuesto por 6 o 7 proyectos al año, divididos estos proyectos en estos 3 programas: tiempos de ciclo, costos y efectos. Y la selección normalmente es anual. Como experiencia les comento, por ejemplo, en la crisis 2008, en la organización de trabajo, nuestro principal enfoque fue reducir costos. Todos nuestros clientes pedían una reducción de costos, eliminación de efectos. Hoy en día el mercado ha cambiado y nos piden tiempo de respuesta, que seamos diferentes o poder competir con el mercado asiático en tiempo de respuesta más que en costos. Tenemos ahí muchas desventajas. Entonces la organización va cambiando y va determinando qué elemento es crítico y qué necesita ser mejorado rápidamente a través de esta metodología. La formación de los proyectos debe estar asociada directamente a las necesidades estratégicas. Y aquí viene el segundo punto diferenciador principal con lo que es el círculo de calidad o el Kaizen. El Kaizen tiene una selección de proyectos que se llama de abajo hacia arriba. O sea, normalmente la organización va a sus bases, las bases sugieren proyectos en función de los indicadores, de los procesos, de las mermas que pueden observar, y van haciendo mejoras y esas se van cuantificando. Aquí es al revés. Aquí la organización debe decidir qué es lo crítico con respecto a la empresa y a su plan estratégico, hacia dónde tiene que ir la empresa. Determina los 4, 5 o 6 problemas claves de la empresa en ese momento con respecto a su visión, hacia dónde quiere llegar, y determina abrir proyectos. Ahora, no todos los proyectos de mejora son Six Sigma, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero implementar un nuevo sistema, un ERP en la empresa, no voy a aplicar Six Sigma. Six Sigma va a proyectos de mejora de procesos. Si yo tengo que implementar un nuevo ERP, es un proyecto más enfocado para la metodología de gestión de proyectos, no específicamente proyectos de mejora. Otro ejemplo, tengo un problema de calidad que se genera porque la máquina es antigua, la tecnología ya está obsoleta, ya no tiene repuestos, tengo que cambiar el equipo. El cambiar el equipo tampoco es un proyecto Six Sigma. La idea del Six Sigma es trabajar con los procesos, con la infraestructura actual que se tiene, y probablemente hacer unas modificaciones o mejoras, pero no es un proceso de cambio tecnológico. Eso me dejaría también como un proyecto común, no como un proyecto de mejora continua. Entonces la idea es coger procesos que se estén desarrollando y que tengan alguno de estos 3 elementos como principal problema, ¿no? Tiempos de ciclo, costos, principalmente por mermas o ineficiencias, y defectos. ¿Qué es lo que necesito o qué características necesito? Primero, que la organización tenga cierta capacidad para invertir en las mejoras. ¿Por qué hablo de capacidad de invertir? Bueno, más adelante lo vamos a hablar de detalle, pero normalmente una ola de proyectos implica armar, una ola de 10 proyectos implica armar por lo menos 3 equipos. Cada equipo de proyectos de mejora al año podría llegar a tener un costo entre $50,000 a $100,000 dependiendo de las personas que lo compongan. La inversión inicial en capacitación, equipo, software, se tiene que ver pagada por los ahorros, pero la organización tiene que tener la capacidad inicial de invertir. Como experiencia les comento, por ejemplo, que en algunas organizaciones se quiere armar un esquema Six Sigma, pero no quieren dedicar el recurso, digamos, más costoso, ¿no? Y que más vale el proceso. Deciden contratar a recién ingresados, practicantes, personal medio, para que no sea tan costoso el arranque del proyecto, pero a lo larga ese ahorro es falso porque las mejoras también están en función de quienes intervienen en el proceso. Entonces, si el equipo está compuesto por personal que probablemente sea muy capaz, pero que no conozca el proceso, va a demorar mucho o no va a tener el nivel de mejora esperado. En cambio, si uno invierte en aquellos que más conocen el proceso, el retorno es mucho más sustancial. En algunos clientes, cuando yo hacía las consultorías, veíamos la diferencia clara, ¿no? En algunas empresas ponían como líder del proyecto al subgerente de operaciones, porque el subgerente de producción, los ahorros normalmente no bajaban de $500,000, $600,000. Cuando ponían a personal medio, los ahorros no superaban los $100,000. Probablemente porque no manejaban todas las variables adecuadamente. ¿Cuánto debo esperar como ahorro al año? Esa es otra de las preguntas. Normalmente en una organización, por proyectos Six Sigma, se puede lograr en los primeros 5 años un ahorro que va entre el 1 a 2% de las ventas. Ese es un estimado
de costos, de mala calidad de una organización que tiene unos procesos ya estables. Entonces, si mi organización vende 100 millones, 1 o 2% al año, durante los primeros 5 años me implicaría ahorros de 1 o 2 millones de dólares al año. Si mi organización no tiene un proceso de mejora estable, hay muchas oportunidades de mejora, ese porcentaje se incrementa porque tengo mucho más oportunidades de lograr mejorar con reducciones sustanciales, pueden ir al 3 o al 4%. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa si mi organización solo factura 10 millones al año? Bueno, entonces el 1% debería ser 100.000 o 150.000, entonces solo da para un equipo de mejora al año, o sea, no armo tantos equipos de mejora. Pero la idea no es tampoco armar más equipos de lo que yo puedo obtener como retorno en inversión. Como experiencia, el primer año siempre el ahorro está en 1%, el segundo y tercer año sube un pico de 2, puede llegar hasta 3 en algunos casos, y a partir del cuarto y quinto año vuelve a bajar al 1% porque ya no hay tantos proyectos jugosos en la organización. Entonces la empresa va cambiando en el tiempo de métricas, el mismo mercado va cambiando, al principio te exigen producción de tiempos, otras veces te exigen costos, otras veces te exigen errores, entonces conforme el mercado va cambiando, las oportunidades van saliendo y los ahorros se van dando, ¿no? Pero como le digo, el proyectado está a 1 o 2% durante los primeros 5 años. ¿Qué pasa después del quinto año? Después del quinto año se va a reducir un poco para el 0.8%, por ahí puede llegar hasta un 0.5% y a la organización es más difícil encontrar proyectos de mejora hasta que ocurre un cambio en el mercado. Ocurre un cambio en el mercado que normalmente es cíclico cada 5 años y otra vez tengo las oportunidades para lograr mis ahorros esperados. Todo esto orientado siempre a un desarrollo con vista al plan estratégico. ¿Qué más? Debo pensar en que debe tener una organización, aparte de un tamaño o recursos para invertir, un sistema de control de calidad implementado. Ese es un requisito clave, porque yo necesito analizar información que tiene que haber sido ya recolectada, porque si el proyecto arranca con que tengo que recolectar toda la información, agréguenle 1, 2 o hasta 3 meses de base de información para poder arrancar con el proyecto. Un proyecto debería durar 6 meses, muy bien manejado 4 meses, medianamente bien manejado 8 meses. Normalmente los proyectos muy grandes no se suelen partir, porque no deberían ser proyectos Six Sigma, si que sobrepasan los 6 meses como tiempo teórico. En la práctica puede llegar hasta 8, pero como tiempo teórico debería ser 6. Y si tengo un proyecto de un año, pártelo en 2 a proyectos cortos y comienza con la parte más jugosa del proyecto. Después verá si es que la segunda parte del proyecto todavía vale la pena o no ser desarrollada, porque pueden haber otros problemas. Entonces, hemos conversado un poco sobre los requisitos. Ahora, ¿cómo debo comenzar con la implementación? ¿Cómo se implementa Six Sigma dentro de la organización? Si ya más o menos tengo una idea de que el Six Sigma es una metodología que va a estar acorde con mi organización en cuanto a problemas, tamaños, momento actual, información que yo debo de manejar, ya puedo comenzar a pensar en cómo debo establecer mi mapa de ruta para implementar la metodología. Entonces, aquí algunos pasos que debo seguir. Lo primero, establecer que el Six Sigma va a ser la herramienta de mejora de la organización dentro del plan estratégico. Como experiencia les digo, no funciona manejar 4 o 5 modelos de mejora al mismo tiempo. Sobre todo si es que quiero trabajar Six Sigma y Kaizen, por ejemplo, no Six Sigma y círculos de calidad. Son antagónicos en cuanto a tiempo, en cuanto a enfoque, en cuanto a uso de herramientas. El tema del Six Sigma, por ejemplo, una característica muy común es que se les asocie reconocimientos monetarios por el logro de objetivos, reconocimientos asociados también a incrementos salariales, incremento de puestos. El tema del círculo de calidad no es así, el círculo de calidad es más un esquema de participación voluntaria. Las herramientas utilizadas son diferentes. En uno del equipo de trabajo, en el ciclo de calidad siempre constante en el mismo área a lo largo del tiempo. El Six Sigma, por más exitoso que haya sido el equipo, si es que cambié el problema, cambié el proceso, cambio de equipo, no necesito al mismo equipo. Entonces, primero tengo que incluir la metodología, o que la empresa decida que la metodología va a ser parte del proceso de su mejora continua dentro del plan estratégico. El segundo punto es capacitar a los champions. ¿Quiénes son los champions? Son los gerentes de la organización.
Entonces ellos tienen que tener claro qué tipo de proyectos, qué cosas deben exigir a los jefes de proyectos, cuáles son los tiempos de respuesta, cómo deben hacer el seguimiento. Entonces esta metodología se basa en un enfoque de arriba hacia abajo. Comienzo capacitando a la gerencia de la organización. Después tengo que identificar a través de esta capacitación inicial con los gerentes cuáles son los posibles proyectos asociados a las necesidades claves de la organización y designar a lo que podrían ser los black belts y green belts. Esta metodología funciona como si fueran las posiciones de los cinturones negros, cinturones verdes que deben encarar el black belt, que es el gerente del proyecto, es aquel que más conoce el proceso y que tiene manejo de las herramientas estadísticas. Y el green belt es un equipo de soporte que puede ser personal medio, jefaturas, que no quiere decir que la jerarquía normal de la organización es más o menos que el black belt, pero para el proyecto sí le reportarían al black belt. No pueden darse casos de que el black belt es una jefatura media y green belt puede ser una jefatura departamental, porque así ha sido estructurado el proyecto. Pero lo común es guardar cierta relación. Una vez que tengo identificados los proyectos y quiénes son las posibles personas, viene la capacitación. Y aquí hay otra diferencia. No es que yo identifico quiénes pueden ser las personas y después qué proyectos les asigno, no es al revés. Primero, ¿qué proyectos? Después, identificados los proyectos, veo quién es la mejor persona en la organización para hacer ese proyecto. No quién te salir de la organización para hacer proyectos, no es al revés. ¿Quién es la mejor persona? Y ahí pongo al black belt y al equipo green belt. Como parte de la capacitación es el desarrollo de los primeros proyectos. Se debe exigir resultados, se debe hacer un seguimiento cercano en el primer proyecto hasta que la metodología esté totalmente asumida por la organización, y se tiene que hacer un proceso formal de cierre de los proyectos a los 6 meses. Una vez que se hace el cierre, el equipo de mejora le entrega el proceso mejorado al dueño del proceso, quien ya debe continuar con el proceso y debe mantenerlo al mismo nivel de lo cual ha obtenido. Deberíamos pensar de que los procesos de mejora durante esos 6 meses no quiere decir que el proceso ha parado, ha seguido manejándose a través del dueño del proceso, pero una vez que el proceso ya acabó de mejora, debe ser retomado la operación diaria. Y finalmente, una recomendación que se hace es publicar los resultados, hacer mención, comenzar a generar lo que llaman la cultura dentro de la organización. Dentro de la primera etapa, viendo ya un poco el detalle de lo que hablábamos de incluir Six Sigma dentro del plan estratégico, por lo menos deberíamos de hablar de dar un horizonte de 3 años para poder evaluar el retorno, la inversión y el costo y beneficio. Desde el tema de la capacitación, o sea, yo he tenido experiencias formando ejecutivos en la empresa, que la empresa obviamente manda un ejecutivo, retorna la inversión, supongamos de un valor de 3-1 de lo que invirtió en capacitación en cuanto a ahorros, y ese ejecutivo inmediatamente es reasignado a otra función. Entonces no hay un retorno real o pierde potencial la organización si es que no termina de hacer proyectos con esa persona que está capacitada. Normalmente un plan de tiempo completo es asignado 1 año, a año y medio, hasta 2 años a hacer proyectos. Entonces no es común que uno se asigne un black de 6 meses y retorne a su función inmediatamente. Logra los objetivos, logra el retorno de inversión, pero perdemos la capacidad de poder optimizar el uso del recurso ya capacitado. Convertirlo en un enfoque estratégico, por ejemplo, dentro de General Electric, que era una de las organizaciones que mejor aplicó Six Sigma a nivel de caso de éxito, ponía que para ser gerente en General Electric tenía que haber sido un black belt en Six Sigma, haber hecho proyectos, si no, no podía llegar a nivel gerencial. En la empresa donde trabajo, normalmente los black belts, cuando son capacitados, hacen proyectos exitosos, son recolocados en funciones superiores a las que tenían, son promovidos, y la organización cada vez que habla de un problema inmediatamente asocia la posible solución a la metodología, entonces lo convierte como un tema clave, en un tema diferenciador. Y lo último es integrar las métricas del Six Sigma en la organización, comenzar a hablar de nivel de Sigma en los procesos, comenzar a hablar de nivel de falla en los procesos. Son métricas que van asociadas y que normalmente están encajadas dentro de un balance scorecard en la etapa de enfoque en procesos. Suelen ser las métricas del Six Sigma las que más
utilización tienen para esa perspectiva del balance scorecard. La capacitación de los champions normalmente es una capacitación de una semana a tiempo completo, 40 horas, en algunos casos llega a ser de 24 horas. El champion es aquel que debe dar soporte a los proyectos y son los responsables de monitorear los resultados y reportarlo a la alta gerencia. Normalmente los champions están muy asociados a las gerencias de la organización. Entonces, como hemos comentado, las gerencias o el staff gerencial es quienes participan de esta capacitación. En la parte de identificación del proyecto, es muy importante que los primeros proyectos sean dentro de la organización de alto impacto. Entonces, para eso tengo que alinear los requerimientos claves de la organización con los procesos. Tengo que observar la métrica del negocio. En una metodología común es muy importante hacer el benchmarking. Yo sé que en el medio local no es tan común tener indicadores, pero hoy en día hablamos ya de no un medio local, sino un medio globalizado. Entonces siempre hay alternativas de encontrar algún punto de comparación de niveles de calidad, de tiempo de respuestas. El mismo cliente te compara, entonces sí hay forma de establecer cuáles son las métricas claves que deben ser mejoradas dentro de la organización. Y dentro de esta lista de proyectos, obviamente tengo que apuntar a aquellos que me den un mejor retorno de inversión. Durante los primeros meses es muy importante lograr un retorno. No deberían aceptarse proyectos que no retornen por lo menos en la teoría 3-1. O sea, si mi equipo va a invertir en recursos, en tiempos, en capacitaciones, $50,000, $60,000, el primer proyecto debería ser de $180,000 de ahorros para poder justificar el retorno de inversión. Y la última recomendación es nunca olvidar lo que son las frutas dulces al alcance de la mano. O sea, no cojan los primeros proyectos o los megaproyectos de la empresa, sino aquellos que sean de menor esfuerzo y mayor retorno de inversión. Ya después, más adelante, van a tener que coger los proyectos que probablemente les impliquen mucho más de esfuerzo y menor retorno, pero al principio escojan los proyectos, como dicen la fruta dulce al alcance de la mano, los que no requieren mucho esfuerzo, pero que son muy jugosos en cuanto al retorno de inversión. Siempre le digo en las clases, no hagan los proyectos de solucionar el hambre del mundo. Primero establezcan, si tienen un elefante blanco, partan en pedazos y poco a poco van a ir haciendo las mejoras requeridas. No sé si hasta este punto tuvieran alguna consulta, lo pueden hacer a través del chat y yo leo la pregunta y vamos avanzando. Bueno, como en este caso son 3 personas, es más fácil interactuar. No sé si alguien tendría alguna consulta. Tengo una consulta de Johnny. Dice, según su experiencia, ¿en qué tipo de empresas se podrían desarrollar estos proyectos que hicimos? Por ejemplo, no es una empresa de recursos humanos a una empresa de producción. Entiendo un poco más que te refieres a una empresa de servicios y la comparación con una empresa de producción o una empresa que brinda el servicio o soporte de recursos humanos. En general, la metodología tuvo mucho éxito al inicio enfocándose en empresas de producción, ¿no? Porque hablábamos de herramientas estadísticas, donde al hablar de herramientas estadísticas el proceso decíamos, modifica la temperatura, la presión, la velocidad, y el producto va a sufrir una mejora, y eso se moldeaba estadísticamente. Entonces al inicio tuvo mucha fuerza. Hoy en día está mucho más enfocado el tema de Six Sigma, creo que con una evolución natural a empresas de servicios. Pero ahí cambia un poco el análisis estadístico, porque la empresa de servicios interactúa mucho la persona, la experiencia, la competencia de las personas, la estandarización de los procesos. Entonces no hablamos de variables tan fáciles de cuantificar como la velocidad, la temperatura y la presión. Hablamos de variables como el método utilizado, el proceso en sí, la experiencia de las personas, el conocimiento del cliente que puede hacer que el resultado varíe. Entonces, en estos casos, se ha visto mucho más utilizar variables que le llamamos en estadísticas no continuas, sino cualitativas, pero que ha tenido un eco muy fuerte en lo que se ha denominado el Lean Six Sigma, que es una evolución de la metodología enfocada a que las operaciones de servicios
quiten actividades que no agregan valor, que sean más eficientes, utilicen análisis estadístico para validar sus mejoras y utilicen herramientas Lean para moldear sus procesos a procesos sencillos. Tú me haces preguntas, por ejemplo, específicamente en recursos humanos. Yo he hecho proyectos en empresas en recursos humanos como reducir el nivel de rotación, que implica variables de por qué rotan, fue una mala selección, un mal clima organizacional, qué porcentaje tiene que ver el sueldo, retribución, cómo lograr mejor retención de la gente, que como repito, no es lo mismo como en un proceso productivo mover los parámetros de las máquinas, pero sí se pueden hacer soluciones enfocándose en actividades o en variables claves de la organización que normalmente no están cuantificadas. Por lo general, he visto hasta proyectos de marketing, ¿no? Cómo optimizar el retorno a la inversión de campañas publicitarias, también se han hecho validaciones estadísticas. O sea, sí hay un amplio espectro de aplicación, pero las herramientas estadísticas cambian. O sea, son 4 enfoques claves en el Six Sigma, 2 de ellos muy orientados a producción, 2 muy orientados a servicios, pero por lo general igual hay un punto de intersección donde herramientas se pueden utilizar. Y sí, la experiencia de Six Sigma no ha sido solamente empresas de producción, ha tenido bastante con empresas de servicios, pero como le digo, hablando en otro idioma específico de variables estadísticas. No sé si esto era más o menos su consulta, Johnny. Ok, seguimos avanzando entonces. No sé si Ricardo o Héctor tienen alguna consulta. Bueno, si tuviera, me lo pueden seguir por el chat o en cualquier momento, por favor, activen su micrófono y lo podemos seguir viendo. Después viene la selección de Black Belts. Ustedes estarían por arrancar un curso de Black Belt orientado a hacer Black Belts en una organización. Normalmente la organización hace un proceso intermedio de selección de candidatos a Black Belt. Normalmente es un proceso en el cual se tiene una lista de candidatos, se ve el desarrollo profesional, el conocimiento de los procesos. Dentro de la empresa se busca que sean personas que tengan un conocimiento profundo de los procesos. Un punto muy importante con alta probabilidad de crecimiento, porque como parte de la metodología es común que una vez que retornan a sus funciones, ya sea en otra posición dentro de la organización, el tema de liderazgo es muy fuerte, va a manejar un equipo que tienen que poder sacar un beneficio en un corto tiempo, de 4 o 6 meses. Inclusive en algunas empresas se han hecho talleres de aptitud, de evaluación de liderazgo antes de ser elegido como Black Belt. Importante que sean analíticos, no quiere decir que tengan conocimiento de estadística para nada. El tema de estadística es algo fácil de manejar con software. Siempre cuando entramos a ver estadística, digo, miren, no quiero enseñarles el principio físico por el cual funciona un teléfono, sino cómo utilizar un teléfono, alzar simplemente y marcar. Entonces, eso es parte de lo que se ve en ese tipo de cursos, que la estadística no debe ir a la base de la estadística, sino cómo interpretar los resultados y poder aplicarlos. Y una dedicación de entre 50 y 100% del tiempo. Mi recomendación siempre es 100% de dedicación, así sea un recurso caro, un recurso que es difícil de reemplazar, pero el beneficio es mucho más fuerte. Los Green Belts, en cambio, son personas igual, en el medio profesional, organización, que no se les va a sacar al tiempo completo de sus procesos, sí por hora para hacer estos proyectos, son especialistas particulares en varias etapas del proceso. Son personas que deberían de analizar información, ayudarse al soporte del Black Belt, igual tendrían que ser analíticos. Uno no necesita ser Green Belt para después convertirse en Black Belt. Puede ser Black Belt directamente, o en algunas empresas sí estructuran que todo Black Belt tiene que haber sido Green Belt previamente 1 o 2 años, dependiendo de la organización, pero en la práctica no está estructurado de una u otra manera. Y la dedicación es menor, entre 25 o 50% del tiempo, dependiendo de la cantidad de proyectos que se les va a asignar. Dentro de los primeros proyectos,
que se tienen que hacer, tienen que ser proyectos iniciales de formación, no vamos a buscar los proyectos más complicados, pero sí con retorno. Se necesita un black belt y se recomienda por lo menos 3 green belts. La cantidad de black belts que debe haber en una organización es 1 de cada 100. Para comenzar un proceso de implementación, de todas maneras necesita un equipo, por lo menos un black belt y 3 green belts. Y lo óptimo serían 2 black belts y 8 green belts en una empresa mediana. Parte del proceso que ustedes iniciarían en adición a la capacitación es por lo menos hacer un proyecto en este tiempo para poder lograr certificarse más adelante. Esa certificación les va a exigir que por lo menos hayan hecho un proyecto y ese proyecto lo tienen que haber ustedes liderado bajo la función de black belt. Los green belts, así en su organización no existen en este momento, tendrían que ser parte de personas del proceso que les ayuden a recolectar información y ustedes poder darles algún alcance de la metodología conforme vayan avanzando con esta. Un programa Black Belt a tiempo completo normalmente dura 4 meses y son 160 horas. Son 40 horas a la semana a tiempo completo. Esos programas son, digamos, dedicados a la empresa. Cuando la empresa selecciona una organización, a su equipo completo lo tiene las 8 horas durante los 5 días. Lo que se ha venido evolucionando en el tiempo es que se han transformado a programas que son cada fin de semana. Se va avanzando ya no en 4 meses, sino en un periodo más largo de tiempo, probablemente 6 a 8 meses, en algunas organizaciones hasta 10 a 12, dependiendo de la dedicación que se le puede dar, ¿no? Cuando es una evaluación dentro de un in-house, sí, normalmente son las 160 horas en un shot de 4 meses. Los green belts, en cambio, tienen una capacitación de 80 horas, es un poco más reducida, y lo suelen hacer en 2, 3, hasta 4 meses, dependiendo de la dedicación que se le puede dar a cada uno. Normalmente los proyectos se deben ir avanzando con cada etapa del modelo. El modelo a seguir en un proyecto Six Sigma se denomina de MAI y se van avanzando por etapas. Entonces, cada etapa que se va acabando, el proyecto debe seleccionar los avances y debe cerrar la etapa de capacitación con la etapa práctica, ¿no? Entonces, yo hago mi etapa de definir, debo entregar mi charter del proyecto. Hago la etapa de medir, debo determinar la métrica clave del proyecto. La etapa de análisis, la causa raíz. La etapa de mejora, el proceso mejorado. Y finalmente, cuando acabo la etapa de control, ya he estructurado el método de control de calidad de los procesos. Todas estas etapas es la parte de la formación y es la forma como la metodología va logrando sus resultados. Normalmente, una organización establece que esas etapas, estos hitos, son revisados con los champions en reuniones mensuales con la alta gerencia, donde se determina que cada etapa va a ir avanzando en función de lo que vayan estableciendo. Entonces, aquí ya hemos introducido un concepto nuevo, que es la forma como establecer los proyectos bajo la metodología. Este modelo se llama de MAIC, por la etapa definir, la D, medir, M, analizar, mejorar o improve en inglés, y controlar. Esta metodología de MAIC es la metodología base de un proyecto, y específicamente en las 4 últimas etapas, o en las 4 posteriores a definir, donde el equipo tiene mayor intervención. La etapa de definir es más el equipo gerencial que define los proyectos y va estructurando cómo se va dando los procesos. En este caso, la fase de medir tiene como principal objetivo medir la situación o estado actual del proceso y puede llegar a establecer un plan rápido de acción si hay actividades que mejorar. La etapa de analizar determina la variable clave del proceso a controlar. La etapa de mejorar desarrolla el plan de mejora, tiempo, recursos, responsables y estima el impacto para poder gestionar el costo-beneficio. Y finalmente la etapa controlar que establece las métricas claves del proyecto. Y por último, haciendo ya un resumen de lo que hemos venido viendo, la parte del cierre de los proyectos. Los cierres de los proyectos, a pesar de ser la última etapa, es tan importante como la primera, porque se le tiene que entregar el proyecto al dueño del proceso y se tiene que evitar que el proyecto regrese al estado anterior, o sea, que
pierda la mejora dada. Entonces, por lo general, los cierres de los proyectos deben ser formales, se debe establecer un reporte de soluciones, un reporte de métricas de seguimiento, y se debe estimar un ahorro con proyección anual y una verificación mensual durante el primer año de cierre del proyecto para ver que el ahorro haya sido bien llevado, que el proceso siga en el estado en que se encuentra. De alguna manera, estos pasos que hemos visto detallarían lo que vimos al inicio como la ruta del proyecto, ¿no? Elegir, capacitar, identificar los proyectos, capacitar a las personas que van a hacer el proyecto, exigir resultados, hacer el cierre y finalmente publicar. No sé si hasta ese punto tuvieran alguna duda o consulta para poder avanzar. Igual me lo pueden hacer llegar a través del chat. Ok, no hay dudas, entonces sigo avanzando. Les quería contar un poco la experiencia de una empresa mediana. En realidad he trabajado creo que ya con 2 o 3 empresas en el tema de Six Sigma en diferentes momentos. Ese es un caso de una empresa mediana, no es una empresa grande, no por ende no menos exitosa, pero creo que sí sirve para más o menos cuantificar cómo se puede llevar. No había empresas grandes que han tenido ahorros bastante cuantificables, las mineras sobre todo, los ahorros superaban cada proyecto $1 millón por la envergadura que mantienen. Esto era una empresa mediana, facturaba 20 millones al año, una empresa de plásticos, decidió capacitar a un Black Belt y a 15 Green Belts. Contrató a una persona que es soporte estadístico y maneja herramientas a los Green Belts. Identificó que su personal Green Belt, en ese caso, no tenía una formación de estadística, entonces decidió contratar a una persona que le dé el soporte, como que los vaya ayudando para poder avanzar más rápido. Implementó un proyecto piloto y luego 2 meses lanzó 4 proyectos a nivel Green Belt para poder establecer un proceso de mejora. Tenía como histórico del proyecto piloto un retorno, en ese proceso una mala calidad mensual o un costo mensual de una tasa de calidad del 83.2% que originaba una pérdida de $11.000 al año, $11.000 mensuales, disculpen. Y actualmente, después de este proceso piloto, logró mejorar la tasa de calidad de 83.2 a 96.9, con lo cual redujo el costo de mala calidad de $11.000 mensuales a $2.000 mensuales, con lo cual tuvo un ahorro de $9.000 mensual. Con esa primera ola y con ese primer resultado, las gerencias, o en este caso el dueño, que era el gerente general, decidió invertir en los programas Green Belt, decidió ampliar la cartera de proyectos. Se le recomendó no hacer más de un Black Belt, porque la organización no daba tampoco para manejar 2 o 3 Black Belt. Se hizo un esquema general y logró un ahorro del primer año del proyecto de $200.000 a lo largo de todo el año, que más o menos estaba dentro de la estadística del 1% de las ventas, considerando que una empresa que vendía 20 millones. Mantuvo las horas de proyecto durante los siguientes 2 años. Actualmente sé que ya están en un proceso más de expansión, de crecimiento, y los recursos más enfocados en implementar las nuevas maquinarias, cambio tecnológico, y obviamente con este cambio en el mercado que les ha exigido cambiar de máquinas, van a tener nuevos problemas y con eso arrancarán otra ola de proyectos. Casos similares como esta, empresas grandes logran ahorrar $1 millón, $2 millones, y depende bastante de que la organización decida manejar la metodología como herramienta dentro de los procesos de la organización. Han habido casos también en experiencias peruanas de proyectos únicos, ¿no? Solamente vienen a hacer el proyecto, logran un ahorro bastante importante y la organización decide voltear la página de lo que es Six Sigma
y entrar con otra herramienta y después de 1 o 2 años que tiene un problema mayor vuelvan a utilizar la herramienta. Es parte de lo que la organización decide hacer como entorno dentro de su plan estratégico. No puede entrar y salir de metodología, puede quedarse, puede utilizar una vez, puede decidir adoptar el modelo de círculo de calidad como base o el modelo TOC, va dependiendo un poco de lo que la organización decide hacer. Pero normalmente una organización que entra en Six Sigma por lo menos lo hace por 2 o 3 años y en algunas organizaciones queda como un modelo permanente de mejora. Lo que quiero mostrarles ahora es un ejemplo de aplicación sobre cómo se utilizan las herramientas estadísticas general, en un caso muy sencillo, en un caso rápido. Hasta ese punto he tratado de cubrir más o menos un esquema de lo que vendría a ser el Six Sigma, una introducción general de lo que cómo se enfoca en un proyecto, lo que nos queda por ver es el ejemplo de aplicación y finalmente el proceso de certificación y cómo a ustedes les puede servir el tema de ser un Black Belt certificado. No sé si hasta ese punto tuvieron alguna duda. Por favor les pido que me lo podrían hacer a través del chat. A ver, un segundito que están escribiendo una consulta para poder responder. Me hacen una consulta cómo se integra el Six Sigma con el BPM. Normalmente son complementarios. La buena práctica de manufactura me van a establecer un nivel de estandarización de mis procesos que van a permitir lograr estabilizarlo, lograr reducir variabilidad. El Six Sigma debería verse como una herramienta para lograr hacer un salto radical en ese proceso y volver a estandarizarlo con un BPM para evitar que vuelva a caer. Quiere decir, por ejemplo, que si yo con el BPM estoy logrando un nivel de merma, por decirles un valor 5%, a través de un proyecto de mejora de 6 meses, podría lograr que ese 5% se reduzca un 2%. Entonces lograría recuperar el 2%. ¿Cómo hago para que ese 2 se mantenga a lo largo del tiempo y no regrese al 5%? Vuelvo a implementar o hacer uso de las herramientas de las buenas prácticas de manufactura para estandarizar, establecer los mejores elementos a ser considerados dentro de mi esquema de aseguramiento de calidad y mantener ese 2%. Normalmente, si es que no tuviera una BPM, podría hablar de un ISO 9000, pero tendría que tener cuidado de que esté bien implementado. Podría hablar de sistemas de controles, como controles estadísticos de procesos, para poder medir las variables, pero si ya tengo implementado un BPM, se convertiría en la herramienta ideal para poder mantener. O sea, el Six Sigma sería la forma de saltos de mejora y el BPM la forma de establecer que esa mejora se mantenga en el tiempo y sea estable. No sé si Héctor, esa era por ahí tu pregunta. Ok, BPM, buena práctica de manufactura. Tú me comentas el caso de Business Process Management, la gestión por procesos. Ok, en este caso, el modelo vendría a ser, bueno, tendría que, no tenemos caso exacto de en qué nivel de implementación estás en la gestión por procesos, pero normalmente, en general, el Six Sigma coge la gestión por procesos como cadena integral para poder hacer la mejora, no se basa en un solo proceso. Normalmente suele integrarse los indicadores claves del proceso con la métrica para poder determinar cómo engranar la mejora, pero la idea es que tú cojas la gestión por procesos que estás teniendo dentro de tu organización y establezcas como modelo complementario de mejora específicamente el Six Sigma, no como la mejora que tú puedes lograr implementando un Business Process Management, digamos que son mejoras no radicales comparadas con lo que podrías hacer con el Six Sigma. Entonces, si uno quiere verlo de una manera, el Six Sigma lo que debería de hacer es ser una herramienta para hacer mejoras radicales, pero no para gestionar el proceso. Con el Six Sigma no puedo gestionar los procesos, solamente puedo hacer una mejora. O sea, el Six Sigma entra a un proceso, realiza la mejora y de ahí sale el proceso. No es algo que se queda permanente. Lo que tú estás implementando como el BPM es para gestionar el día a día del proceso a lo largo del tiempo, para poder llevarlo
y a niveles satisfactorios de respuesta. Y entonces el Six Sigma lo que vendría a ser es como tu herramienta para poder lograr llevarlo al nivel que tú deseas y ahí poder establecer un marco adecuado. No sé si eso era la duda que tenías. Ok, perfecto, Héctor. Entonces, Jorge, si tienes alguna duda te pediría que nos la escribas para poder leerla, porque lamentablemente a veces hay mucho ruido de fondo cuando nos encontramos, entonces no te hemos escuchado lo que has intentado consultar. Muchas veces este tipo de herramientas sí exige tener un ambiente un poco más cerrado, a veces es medio complicado si es que los micrófonos hacen eco. Y lamentablemente justo cuando hicimos la prueba de los micrófonos no está conectado, pero en todo caso no es la consulta. Para hacerme la consulta por chat solo tienes que, donde dice mi nombre, hacer doble clic y ahí te abre una ventana para que puedas escribir. A ver, les quiero comentar un poquito, de manera rápida, un ejemplo de aplicación sencillo. Es una hipotética fábrica de champú, donde la fábrica tiene que embotellar el champú y tiene una especificación de que cada botella debe tener 120 mililitros, más o menos 5, que es la especificación. Tengo quejas actuales de que el proceso llena botellas de más, o tengo quejas actuales de que el proceso llena botellas de menos. Ambos lados, o sea, aparentemente no está controlado el proceso y será asignado como blackmail para poder establecer qué está pasando. Para esto hay que analizar la capacidad del proceso. Como primera herramienta se utiliza herramientas como Minitab. Es un paquete estadístico que se los estoy mostrando en este momento. Es un paquete que permite establecer datos, análisis, gráficos. Es como manejar un Excel, no es nada complicado. Y la organización, ustedes lo pueden bajar, tiene una licencia gratuita de 30 días, después pueden pensar en adquirirlo o no dentro de lo que ustedes estén viendo. Una vez que ustedes tienen este esquema, un segundito, contenido acá. Lo primero que se debe hacer es recolectar información y poder ver cómo está el proceso. Entonces, para eso, por ejemplo, acá tienen unos gráficos que se suelen trabajar en Six Sigma y lo primero es saber si el proceso es estable o no, y para eso hay una prueba que se llama prueba de normalidad. Si ustedes ven el gráfico, la línea azul establece un proceso totalmente estable y los puntos rojos y la línea roja establece el proceso actual. Es como ver una radiografía de mi proceso, saber si todo está bien o no está bien. Entonces podemos ver, por ejemplo, que tienen un grupo de datos, lo voy a marcar acá, un grupo de datos, ahí está, que está por debajo, que está fuera de la línea azul, o sea que está haciendo fuera del proceso, y un grupo de datos por acá encima, que también está fuera del proceso. Y estos son los datos que lo veía en mi reporte inicial, ¿no? Tengo procesos que se salen de la especificación o que llenan menos. Entonces, comienzo a analizar mi proceso y para eso veo que los procesos, tengo 2 máquinas de embotellado que trabajan 2 turnos, puedo tener información por hora y cada máquina tiene 6 cabezales de llenado. Entonces, primero se quiere saber es qué está pasando con el proceso. Entonces se hace una herramienta estadística llamada histograma que me muestra que mi proceso está centrado en 220, puedo ver acá, en 220, más o menos lo que me piden, pero que la deviación estándar está muy alta. Implica que yo tenga valores por encima de lo especificado, que son los que acabo de mencionar, los que acabo de encerrar en un círculo, y tengo valores que están por debajo. Esos son mis problemas. Y eso hace que el proceso tenga botellas que se rebalsan y botellas que salgan
por debajo. Aquí comienza la diferencia, ¿no? Yo puedo juntar a mi equipo y hacer un proyecto de círculo de calidad y me van a decir cuáles son los motivos por los cuales pueden salir y me van a dar una lluvia de ideas. La diferencia con el Six Sigma es que esos motivos tienen que ser analizados estadísticamente, no necesariamente con una lluvia de ideas. Entonces, para eso puedo utilizar herramientas estadísticas donde le pido que descomponga los efectos en función de todas las fuentes de variación, que pueden ser la máquina, el turno, que son las fuentes de variación, y me va a dar una gráfica similar a la que ustedes están observando. Entonces, esta gráfica me permite ver, por ejemplo, que la máquina 1 llena mucho menos que la máquina 2. Que el turno 1 llena un poco más que el turno 2. Pero lo más importante, que tengo un cabezal que está disparado, llenando mucho, y tengo otro cabezal que está llenando muy poco. Entonces, como acá esos cabezales están en función de las máquinas, lo que yo puedo hacer es decir, ok, veamos qué pasa si divido el mismo gráfico, pero ahora por máquina, ya no las dos máquinas a la vez, y obtengo estos dos gráficos. Y aquí ya la solución es mucho más directa. Aquí tengo evidentemente un problema en la máquina 1, cabezal 3, y en la máquina 2, cabezal 6. Problema que yo debería solucionar tomando alguna medida de mejora. ¿Cuánto puedo invertir en solucionar este problema? ¿Cuánto es el impacto de la mejora que puedo obtener? Si soluciono estos problemas, que ya actualmente me dan un nivel de error que yo tengo que tener medido, puedo estimar mi mejora a través de una herramienta llamada análisis del proceso, que le digo, ok, excluye el llenado del cabezal 3 y el llenado del cabezal 6, y dime cómo quedaría mi proceso, cuántos errores tendría si es que esos cabezales son reparados, o simplemente los dejo de funcionar. Y me dice, si tú reparas estos dos con tu especificación de 220 más menos 5, que está establecido, tú tendrías un error de 0. Entonces tú dices, ¿cuánto gasto actualmente? ¿Cuánto sería mi error? ¿Sería 0? ¿O porcentualmente muy bajo? Podría establecer cuál es mi mejora y hasta qué punto puedo llegar a invertir en el proceso. Aquí estoy haciendo una simulación estadística de cuál podría ser la especificación de mi proceso, de cuál podría ser el performance en el futuro, y a raíz de eso justificar o no la mejora. Entonces son herramientas normalmente que se hacen en el Six Sigma, se simula, se analizan los procesos, se suele analizar gráficos sencillos. No es que me voy a hacer un curso para que ustedes aprendan a calcular estos valores que están acá, ¿no? Estos valores ya me los da el software, todo es bastante sencillo. Lo que sí me exige es tener una buena base de datos. Para eso les puse como requisito, tienen que tener un sistema de control ya implementado. Es un ejemplo muy sencillo de cómo la herramienta estadística me permite ver problemas. Si hablamos en proceso de servicios, se habla normalmente de tiempos de atención, variabilidades, etc. No todos son procesos productivos. Y un último punto que nos queda en nuestra agenda es la certificación Black Belt, que es un beneficio muy fuerte que ustedes puedan certificarse como Black Belt. En el Perú todavía no está muy difundido, yo creo que cada vez con más fuerza, pero todavía está en una etapa inicial lo que es la certificación profesional y la diferenciación que hay con un certificado por ello a un curso, ¿no? O sea, uno cuando lleva un curso le da un certificado de capacitación, es diferente hacer certificación profesional, que como se conoce en Estados Unidos Certified. Y en este caso la SQ es una de las, por no decir la número 1 probablemente, porque no hay un ranking, pero está dentro de las primeras 5 a nivel mundial que emiten un certificado del Six Sigma. No existe como en el ISO un estándar, lamentablemente, pero sí un reconocimiento mundial de quién emitió el certificado, en este caso la SQ, como les digo, tranquilamente en la número 1 o probablemente dentro de las 5 primeras según diferentes autores. La Asociación Americana para Calidad sí es la institución más grande a nivel mundial en temas de calidad, la encargada de hacer el Congreso Mundial de Calidad todos los años,
y tiene entre varias certificaciones la de Six Sigma Black Belt. ¿Cómo se logra la certificación? Hay dos exigencias. Pasar un examen, que es de 150 preguntas, que es de 4 horas. En Perú se puede tomar, o está programado tomarse 2 veces al año, marzo-octubre. BS tiene la particularidad que por la cantidad de alumnos que maneja, puede manejar fechas diferentes en función de que llega a un mínimo exigido por la SQ. Pero si no, es tomado a nivel mundial en una fecha en marzo y en octubre. ¿Y cuál es el requisito para poder dar el examen? Tener 2 proyectos completos o tener un proyecto completo y por lo menos 3 años de experiencia manejando herramientas de calidad. Entonces el curso que ustedes estarían por llevar es un curso que, aparte de prepararlos para el examen y darles conocimientos, se les va a exigir que desarrollen un proyecto a lo largo del año. Y que al final del año ustedes tengan su proyecto concluido, puedan cumplir con ese requisito y den el examen. En general, el examen, que exige un curso de preparación al final, tiene una estructura ya dada, o sea, no es un examen que pueden cambiar, ya estén estructurados, son, como vimos, 150 preguntas, son 9 preguntas de desarrollo integral de empresas, 9 preguntas de medición y gestión de procesos, 16 preguntas de trabajo en equipo, 15 preguntas de definir, 26 preguntas de medir, 24 preguntas de la fase analizar y finalmente 23 preguntas de la fase mejora, 21 de la fase control y 7 preguntas de lo que se denomina diseño para Six Sigma. La estadística del examen se requiere un 70% de preguntas correctas, no hay puntos en contra, no es un examen muy difícil, pero sí es largo, es amplio la cantidad de temas, por lo cual se exige cierto nivel de preparación. Como digo, la dificultad no está en la solución de problemas complejos, sino en haber abarcado todos los temas antes del examen, por lo cual exige que uno se prepare por lo menos con 3 o 4 meses de anticipación. En el Perú no hay una estadística de sueldos promedios. Les puedo hacer llegar la última estadística de la SQ de sueldos por diferentes valores, obviamente esos están en dólares americanos anuales. Cuando vemos que un Black Belt está oscilando entre 95.000, 91.000 dólares y siempre ha ido en progreso. Obviamente el Master Black Belt, el ingreso es mayor, ¿correcto? Y los bonos para ejecutivos asociados a Six Sigma también son bastante mayores. Pero sí hay un reconocimiento en el mercado, hay varias empresas que sí exigen Black Belts. Donde yo trabajo, nosotros tenemos capacitados a 10 Black Belts y siempre tenemos el problema de que está en constante tentación, llamémoslo, al mercado. Yo creo que no debería haber una empresa, digamos, de rango medio que esté hablando de un Black Belt probablemente por debajo de 1.000 soles, creo que ese es el hito menor, o sea, por lo general está muy por encima. Pero está bastante asociado al tipo de organización y tipo de empresas que podemos encontrar en el medio, ¿no? Sabemos que la variedad es bastante amplia. Normalmente sí hay un retorno rápido de inversión. Si ustedes deciden hacer como inversión en particular, lo ideal es que conversen con la empresa para que el ahorro del proyecto que ustedes necesitan sea ejecutado con la empresa. Y bueno, normalmente ahí hay un acuerdo de un beneficio intermedio, ¿no? Un gana-gana entre ambos. Ustedes obtienen el proyecto, la empresa que obtiene el beneficio económico y por lo general asociado a un bono de reconocimiento al final del proyecto. Pero eso ya lo manejan cada uno de ustedes, si es que la empresa no les está pagando el curso. Bueno, en general les he explicado más o menos la metodología, en qué consiste, hemos probado un poco la herramienta también, lo que es virtual. Para el manejo del Minitab o de más herramientas es bien sencillo, es como, por ejemplo, ustedes pueden ver ahorita, simplemente yo acá les activo el Minitab, ¿no? Y en el momento que nosotros estemos trabajando les diría cómo se carga un archivo, cómo ustedes pueden seguir. O sea, ahorita están viendo que yo estoy cargando archivos, podrían cargar el archivo del que hemos estado viendo, ¿no? Y podemos seguir paso a paso el proceso. No es tan complejo hacer un gráfico como el que hemos hecho,
bastante sencillo, hacer un resumen, uno elige la variable, le da doble clic y ya está, el gráfico sale. Lo importante es la interpretación, no el manejo del software. O sea, si tienen alguna duda o temor de este tema, en realidad es bastante sencillo de manejar y el mismo paquete viene con una serie de mejoras, de tutoriales, etc. No sé si hasta este punto tuvieran una duda, más o menos tratar de cubrir en esta hora y cuarto que hemos estado aproximadamente los puntos que habíamos puesto en esta sesión de introducción. No sé si Ricardo, Héctor o Jorge tienen alguna duda, por favor, podrían escribirla. O... En general, si alguien tuviera una duda posterior, si puedo escribir acá, lo voy a poner en mi correo.